querida Mónica, un gusto conversar contigo. Bueno, el Encuentro Paralelo Cero nace en el año 2009 eh, y tiene que ver con una especie como de anécdota eh, y era que yo tenía la responsabilidad de invitar a unos 5 amigos poetas de América Latina y del continente, y la verdad es que no sabía cómo traerlos. Entonces fui a la Casa de la Cultura Ecuatoriana eh, y un poco me informé de estas formas como para tenerlos acá. Y poco a poco, imagínate, algo así como que tuve primero los invitados y después tuve el encuentro en sí, ¿no? Eh, y entonces la Casa de la Cultura me apoyó, me asistió a alguna que otra embajada, y fue así que en el año 2009 llegamos a tener a 5 autores latinoamericanos, hispanoamericanos, y 15 autores nacionales. Así es como se inicia el paralelo. Excelente. ¿Y quiénes fueron los que participaron? Muy bien. Eh, Fíjate, de España vino un poeta joven, un poeta de Córdoba que se llama Rafael Espejo. De México vino el poeta Efraín Bartolomé. De Venezuela vino Ernesto Román Orozco. Eh, de Colombia vino Federico Díaz Granados. Y, eh, y de Guatemala vino el maestro Francisco Morales Santos. Ellos Ah, fueron los poetas, los primeros invitados al evento. Eh, yo los había conocido, algunos ya hace rato, en festivales, en otro festival, y me parecía que eran voces muy importantes. Y yo siempre quise traerlos con el fin de que conozcan este país y con el fin de que nos entreguen su poesía. Pero no sabía cómo era la forma, qué debía ser, hasta que creo el Paralelo Cero y luego, después de unos años, cobra una importancia realmente grande, ¿no? Y comienza una especie de carrera eh, literaria a través de este evento, con la participación ya de muchas entidades que nos apoyan y también de muchísimos poetas del mundo que se han unido al festival ya en 12 años, ¿no? uh-huh. Sí, a lo largo de estos años, ¿con qué otras fuera de las instituciones que han colaborado, los vínculos que se van desarrollando? Cuéntanos anécdotas sobre cómo se desarrollan los vínculos, este hermanamiento con los poetas, con los países, el trabajo de dar a conocer muchos poetas. Ujú. Bueno, claro, es muy importante la vinculación. Primero, una vinculación, ¿qué diríamos? Muy básica, que es la invitación de un poeta de un país que al año siguiente te recomienda otro poeta, ¿no? Esa es una vinculación básica. Luego tenemos la vinculación de varias entidades que de una u otra manera se han hecho amigos o cómplices del encuentro, como por ejemplo algunas universidades en donde los poetas o bien trabajan o bien tienen vinculación. También ha habido mucha relación editorial. Hemos hecho algunas cosas que editorialmente han salido maravillosas, ¿no? Por ejemplo, editar una antología de poesía ecuatoriana en Italia, traducida al italiano por Emilio Coco, editar a algunos poetas ecuatorianos en España, tener una muy buena relación con la literatura latinoamericana en general y las editoriales que se pertenecen. Eh, ha habido mucha vinculación también y mucha circulación de libros. Eh, Hemos tenido muchos libros en el evento. De hecho, hacemos una especie como de feria de libros de poesía que ha resultado muy bueno.
Y el encuentro, lógicamente, ha ido creciendo, pero también ha ido creciendo la expectativa. La, Nuestra curaduría siempre ha sido muy abierta al público, hemos sido inclusivos, hemos tenido un acercamiento con todas las estéticas, no solamente con las estéticas amigas o con los gustos personales, ¿no? Sino más bien como ampliando el panorama para tener muchos autores de muchos tipos de poesía y conseguir que sea el Paralelo Cero una palestra para los otros festivales y sobre todo para el público lector de poesía, ¿no? Y una pregunta muy intimista dentro del país, la influencia de Paralelo Cero en la literatura ecuatoriana, en la poesía ecuatoriana, en los futuros poetas. ¿Cómo ha influido? Qué linda pregunta. Y además, yo hasta hace poco no te lo hubiese podido contestar porque no tenía un feedback, una retroalimentación. Pero hace muy poquito se dio una serie de entrevistas a poetas jóvenes y uno de ellos, un poeta que además ganó el premio Paralelo Cero, eh, dijo que su generación tiene un antes y un después del Paralelo Cero. Es decir, esta generación sería la que llamamos finisecular o la generación millennial, ¿no? Imagínate, los poetas que nacen, que tienen ahora entre 25 y 30 años, son poetas que prácticamente vieron desde sus inicios la gran bulla, la ebullición, el crecimiento de ellos dentro del encuentro, ¿no? Y el orgullo de sentir que a su país han llegado enormes voces literarias de todo el mundo y que hay una relación muy libre, muy cercana con los autores jóvenes. Entonces a mí, te lo digo, esto fue hace poquito que me enteré y que me ha causado pues mucha emoción, ¿no? Saber que la nueva generación, una generación después de la mía, eh, ha crecido o tiene como referente precisamente al Paralelo Cero. Excelente, muy bien. ¿Nos podrías hablar de algunas otras anécdotas a lo largo de todo este tiempo de Paralelo Cero? ¿Alguna que te haya impactado en cuanto a los poetas, en cuanto a la experiencia, las vivencias? Claro que sí, Moni. Fíjate, el encuentro primero empezó siendo, o mejor dicho, siempre fue interactivo. Eh, y en el sentido de que teníamos una variedad de plataformas, en este caso presenciales, no como ahora, eh, para llevar la poesía. Además, siempre fuimos tratando de romper con esta cuestión de que la literatura o el arte en general solo iba a las grandes ciudades como a Quito, Guayaquil, a Cuenca. Ahora con el Paralelo Cero, la poesía llega a ciudades pequeñitas, a casi pueblitos, ¿no? Que primero ellos se sienten importantes, segundo ellos trabajan para que los poetas lleguen y tercero se amplían como lectores, se crea una especie de nuevos lectores en donde se deja ver claramente que hay una necesidad por escuchar a los poetas, ¿no? Entonces hemos estado en 14 de las 23 provincias. Eh, Hemos hecho también que el encuentro sea binacional, porque hace 2 años conseguimos que eh, los grupos colombo-ecuatorianos que tienen relación con la provincia del Carchi y con la provincia de Nariño en Colombia, se junten y hacemos recitales en Ipiales y en ¡Qué Tulcán. maravilla! Maravillosa, ¿no? Los poetas que han venido, que realmente han sido excepcionales. Imagínate haber tenido, ¿no?
al cantautor filipino-español Luis Eduardo Aute como poeta y juntando una cantidad de voces, no solo de poetas, sino de cantantes y de cantautores. O Juan Gelman, que fue su penúltimo viaje antes de morir, ¿no? Él murió 6 meses después de que vino a Quito, que fue una experiencia para nosotros invalorable, extraordinario, señor. O el gran poeta Antonio Gamoneda, que llegó a Quito con 94 años, no, perdón, con 84 años, y temiendo a la altura de Quito. Muchos poetas le temen a la altura de Quito. Entonces, eh, de hecho, suelen ir, antes de venir a Quito, suelen ir a donde los cardiólogos a preguntar si es que la altura puede afectar. Es una cosa muy interesante que le vuelve aún más poético y más anecdótico al evento, ¿no? El Paralelo Cero ha sido además un, un tiempo de muchos amigos. Se han juntado muchos poetas, se han conocido los poetas, ¿no? Acuérdate que antes el poeta mismo, casi por esencia, por naturaleza, es una persona ostracista, solitaria, un poco tímida. El Paralelo Cero consigue que estos poetas tengan una relación afectiva muy importante, unas conexiones. Luego conocen autores que les leen y les gusta, e inclusive se arman caminos editoriales, invitaciones de nuestros autores hacia otros países, unas conexiones bien interesantes, ¿no? Es decir, se ha formado un grupo poderosísimo, pero también nosotros creemos que para hacer un encuentro de esta naturaleza tenemos que hacerlo con absoluto amor primero y después con absoluta responsabilidad. No, no, creemos que debe de estar, por ejemplo, organizado mínimo 9 meses antes de que empiece. Por eso es que siempre decimos que cuando termina el Paralelo Cero, comenzamos a trabajar ya el segundo, casi al día siguiente, ¿no? Porque creemos en una organización pulcra, en una organización seria, que luego entregue estos frutos, ¿no? Estos frutos maravillosos que nos ha dado el encuentro. Excelente, excelente, de verdad. Y es muy interesante porque lo que tú acabas de comentar, la poesía, ciertamente es el poder penetrar las palabras en otra persona, pero también algo que tú has dicho muy importante, está contribuyendo con la educación, con la transformación de la sociedad. Y yo creo que la poesía es el mejor encuentro para educar y empezar desde joven, desde niño. Entonces, ¿tienen algún proyecto en base a esto? Bueno, el Paralelo Cero en sus bases afirma lo que acabas de decir, ¿no? Yo siempre he sido un defensor de los profesores de literatura que les leen en voz alta poesía a sus alumnos y que les leen poemas que a su vez a ellos, a los profesores, quiero decir, les emociona. Porque fíjate, hay muchas veces que uno toca como profesor entregar algo que ni el mismo profesor lo ha asimilado o lo ha asumido como tal, ni siquiera en su gusto estético, peor aún en otra cosa. Y entonces, claro, eso conlleva a que el estudiante diga, bueno, si ni al profesor le gusta, ¿qué nos va a gustar a nosotros? Pero, y eso es lo que yo llamo el milagro de la poesía, cuando el estudiante logra conectarse con este universo, porque es como que siempre está presente la poesía, pero uno no logra conectarse. El rato en que logra conectarse no quiere desprenderse de ella, ¿no? Es un momento así como mágico, en donde hay una conexión. Y yo creo que los grandes conectores son los maestros, primero, los maestros de literatura, muy importante, ¿no? Y también la lectura oral.
Yo creo en la poesía como lectura oral mucho, muchísimo, porque a la gente le da como un poco de, ¿qué diríamos? Entre pereza, entre desgano, coger un libro de poemas y ver que está todo lleno de poemas y que la poesía no te cuenta como te cuentan el cuento, la novela, sino que te expresa. Entonces, yo he visto muchos más casos de gente que entra a la poesía a través de lo oral. Por eso yo celebro los festivales, porque los festivales son orales y la gente logra entrar a ese universo a través de las palabras, del sonido de las palabras, del ritmo de las palabras, ¿no? Yo creo mucho en lo oral. De hecho, creo que la poesía inició siendo oral y que por eso tiene un éxito como tal cuando se la oraliza, ¿no? El libro, claro, el libro lógicamente queda allí y permanece en la memoria, pero lo oral es importantísimo, ¿no? Excelente. Ecuador, la mitad del mundo y paralelo cero. El nombre, paralelo cero. El nombre nace eh, porque lógicamente desde muy niño yo me acuerdo que tuve una especie, va a sonar hasta medio gracioso, pero es verdad, una especie de trauma cuando mi abuelo me compró una esfera del mundo, que era una alcancía. Y entonces me compró en un almacén de juguetes. Entonces yo llegué feliz a mi casa y estaba viéndole y buscaba dónde estaba el Ecuador, ¿no? Y te va a sonar increíble, o tal vez no, porque tal vez viviste algo parecido, porque hasta hace 40 años la cosa era así. Eh, no estaba el Ecuador, no estaba dibujado en la esfera. Me pareció rarísimo, porque como era así chiquita, lo que había era un Perú grande, luego decía Colombia, luego decía Brasil, y peor Centroamérica, ¿no? Solo estaba la palabra Centroamérica. Entonces fui donde mi abuelo y me dijo, y le dije, casi llorando, ¿no? Le dije, abuelito, no está el Ecuador en el mapa. Entonces él coge la esfera y ve y se da cuenta de que no. Pero ¿sabes cómo me consuela? Me dice, el Ecuador es todo el mundo, mira. Y de ahí yo veo que en la línea que pasaba en la mitad decía Ecuador, por todita la esfera. Entonces mi abuelo, yo por eso cuando cuento esta historia que me emociona mucho, yo siempre digo que mi abuelo mintió para fortalecer a su nieto que estaba herido, porque el lugar donde estábamos no Bueno, existía. yo creo que no mintió porque en el fondo había esa base, la línea ecuatorial. O Exacto. sea, yo creo que ahí estaba la base, solamente que es una historia, una anécdota maravillosa. Y Es sabes muy que bonita. Y a partir de eso, yo cuando llegué a la oficina de comunicación de la Casa de la Cultura y me dijeron, pero ¿cómo le ponemos al encuentro de nombre, ¿no? Entonces yo pensé y dije, bueno, esa línea imaginaria que tiene nombre de este país que tiene nombre de esa línea, es muy conocido desde esa perspectiva, ¿no? El Ecuador, o sea, el centro. Entonces voy a ponerle paralelo cero. Y a partir de allí llegó a tener mucha personalidad, ¿no? Eh, yo lo que he visto es que el nombre turísticamente es también válido. Un encuentro de poesía en el paralelo cero, ¿no? Donde no hay las cuatro estaciones, donde el clima puede cambiar de un minuto a otro, donde hay montañas y mar a 4 horas, a 3, 4 horas de distancia. O sea, es un país maravilloso, ¿no? Lleno de unos contrastes y de unas situaciones extraordinarias, que
es lo que nos ha ayudado también a que muchos autores quieran venir al Ecuador, ¿no? Sí, Interesante. Es maravilloso. Fíjate, nos has hecho una reflexión que parte de la poesía. Hemos hablado de historia, hemos hablado de identidad, de educación, de formación. Es maravilloso y quiero felicitarte por este proyecto. Y luego, cómo un festival tiene la amplitud enorme de poder transmitir muchos más mensajes. Eso es muy interesante. claro. Para finalizar, me gustaría que nos hablaras, luego de esta conexión entre Paralelo Cero, también cómo nace el Ángel Editor. Ajá. Bueno, el Ángel nace antes que el Paralelo Cero, unos 3, 4 años antes. Porque antes yo ya tuve una experiencia con la edición. A mí me encantaron, sí, a mí me gustó mucho los libros y yo entré al mundo de la edición por casualidad. Un amigo mío guayaquileño eh, me pide que nos asociemos, que nos juntemos para publicar libros de otros. Y yo le dije de una que sí. Y él me decía que a él le interesa mucho que yo esté allí porque yo era muy sociable. Soy un tipo sociable, tengo muchos amigos, no me gusta estar en peleas, ni en líos, Y entonces, esa es aunque no lo creas, eso es indispensable a la hora de, de hacer cualquier tipo de proyectos, y más los literarios que son llenos de ciertos resentimientos, etcétera, ¿no? Entonces yo entré y fíjate, publicamos alrededor de 50 libros, ¿no? Una cantidad de títulos, entre los que estuvo libros de autores muy importantes. Y luego nos separamos eh, a los 6 años de este encuentro. Y yo me gané una beca para estudiar edición de libros en Madrid, una beca con la Fundación Carolina. Entonces fui, lógicamente, a la beca y regresé con la gana absoluta de crear una editorial en donde se pueda hacer de todo, ¿no? Mi gran sueño siempre era darle una identidad literaria al Ecuador y también que la tradición, o sea, que la gran tradición literaria que tiene este país pueda ser visto por los otros, porque además tenemos una tradición muy importante, tan semejante a la de los otros países sudamericanos, pero tan poco explotada, tan poco reconocida por nosotros mismos primero, ¿no? Lo cual yo he oído a mucha gente que cuando llega a otro país dice, no, en el Ecuador no hay nada, no tenemos, o sea, como una vergüenza ancestral con la que vamos caminando, ¿no? Como que nos trataron con una autoestima bajísima. Y en realidad tenemos unos enormes escritores brutales, ¿no? Imagínate lo que es tener a Pablo Palacio, a César Dávila Andrade, a Jorge Enrique Adún, a Efraín Jara Drobo, luego toda la generación del 60, luego nuestros grandes poetas de la colonia, ¿no? Luego nuestros grandes poetas de la independencia. Eh, los grandes modernistas nuestros que están en todas las canciones y los pasillos ecuatorianos. Es decir, es un mundo enorme que aún sigue escondido, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando. Y esa fue un poco la constitución del Ángel Editor, ¿no? Que ahora ya lleva casi 300 libros publicados, ¿no? O sea, es una editorial muy grande en lo que a títulos se refiere en América Latina. Excelente, excelente. Bueno, larga vida al Ángel Editor, larga vida a Paralelo Cero. Javier, ha sido un maravilloso charlar, conversar, contar todas esas anécdotas. Y como te digo,
sobre todo la riqueza de que a través de la poesía se pueden alcanzar se proyecta hacia todos los puntos cardinales. Muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista. Gracias, muy amable. Gracias.